Lo dijo en la primera hora. Amigos, son ya las 6 de la mañana con 27 minutos. A esta hora quiero dar la bienvenida a Paul Nasimba, experto en seguridad de la información, quien nos acompaña vía telemática esta mañana para hablar acerca del aumento de los ciberataques que está ocurriendo, sobre todo en el ámbito que compete a nuestro país. Paul, ¿qué tal? Muy buenos días. Le saluda Belkis Sánchez. Buenos días, Belkis. Un gusto. Bienvenido nuevamente. Precisamente la pregunta de arranque, ¿qué sucede hoy en día con los ciberataques en el Ecuador? ¿Qué nos dicen las cifras? ¿Cómo ha ido variando este fenómeno en nuestro país? Claro que sí. Mira, nos encontramos ante un fenómeno bastante, podríamos decir, interesante hasta cierto modo, principalmente por la evolución, por un lado, de la infraestructura de las organizaciones. Como sabes, el día de hoy todas las organizaciones utilizan aplicaciones en la nube, es algo bastante común escuchar el día de hoy. Eso, sin duda, viene a ser una ventaja bastante interesante para el usuario final, para los trabajadores de la organización. Sin embargo, el trabajar con estas arquitecturas tan distribuidas, tan amplias, también aumenta la superficie de ataque, es decir, los puntos a través de los cuales los ciberdelincuentes pueden generar este tipo de ataques en contra de las organizaciones. Entonces, sin duda, esto ha venido avanzando con los años y de hecho en el Ecuador ha aumentado de un 24 a un 30% los ciberataques. Entonces, principalmente viene por esto, ¿no? Por el tema de cómo se va generando estas nuevas tecnologías, por un lado, como decía, para facilitar el uso de estas aplicaciones o servicios, pero sin duda viene a ser también una puerta de entrada la cual puede ser aprovechada por los ciberdelincuentes. ¿Incremento dado en qué periodo? Principalmente en lo que vamos del 2024. Es lo que se venía dando este escenario. Aquí hay que tomar en consideración que los ciberdelincuentes generalmente utilizan diferentes técnicas, tácticas o procedimientos para generar este tipo de ataques. Uno de los más comunes y muy utilizados es el tema de los ataques de phishing. A través de los cuales los usuarios, como decía, que pueden ser usuarios de organizaciones e incluso usuarios finales, usuarios de plataformas de mensajería instantánea, redes sociales y demás, pueden recibir estos mensajes falsos cuyo objetivo generalmente es generar estafas. Eso es algo bastante común y como lo decía, los ciberdelincuentes se aprovechan de temas relacionados a noticias de inseguridad. En el día de hoy el tema de los cortes eléctricos, los horarios, que a veces no tenemos la seguridad de en qué horario nos encontramos, entonces utilizan esos métodos, esos medios para generar muchos más ataques. Y como la gente está pendiente de esto, muchas de las veces no pone mayor atención en quién está enviando ese mensaje y ahí es donde vienen las personas a caer en este tipo de ataques. De forma recurrente, Paul, escuchamos estas recomendaciones para evitar caer precisamente en estafas, en la entrega de información sensible como claves o contraseñas, de no contestar correos quizás sospechosos, pero ¿cómo más ayudarnos como sociedad para evitar caer justamente en estos ataques cibernéticos? Más allá de estas recomendaciones quizá un poco básicas, porque con el tiempo todo va cambiando, todo es más sofisticado. ¿Cómo evitarlo? Por supuesto, ahí generalmente suele decirse que el usuario final, nosotros como personas, somos el eslabón más débil en la cadena de ciberseguridad. Y si lo vemos de un punto bastante general es cierto, ¿no? ¿Por qué? Porque los ciberdelincuentes generalmente intentan atacar a las personas para después llegar a un objetivo mucho más amplio. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer aquí nosotros como usuarios finales, como personas? Es un tema de concientización, ¿ok? El día de hoy el acceso a la información es bastante amplio, lo tenemos disponible a cada momento. Entonces, ahí por un lado está el tema de tratar de informarnos de fuentes fidedignas con respecto a los tipos de ataques, qué nuevas técnicas están utilizando los delincuentes o incluso la delincuencia común que utiliza ya estos medios digitales para generar este tipo de ataques también. Entonces la idea siempre es tener esa visibilidad, ¿no? de cuál es la realidad actual con respecto a esos ciberataques. Y por supuesto, con base en eso, ir generando conciencia en todas las personas. Es decir, a veces cuando nosotros recibimos un mensaje, un correo electrónico, una llamada con información impactante para nosotros, a veces nos nublamos y no pensamos en que eso puede ser un ataque como tal. Entonces, la idea siempre es tomarnos un tiempo para analizar ese mensaje, esa llamada, ese correo electrónico y validar si efectivamente es o no real.
¿Cómo lo hacemos? Ahí, por ejemplo, si nosotros recibimos un correo electrónico aparentemente de nuestro banco en el que nos pide cambiar una contraseña, lo básico que tendríamos que hacer ahí es fijarnos si el dominio, es decir, quien nos envía el correo, es legítimamente del banco. Y de otro modo también ahí, si tenemos dudas con respecto a ese correo, a esa solicitud de información, usar los canales de comunicación con nuestros bancos, con nuestras entidades laborales y demás, para asegurarnos de que sea una comunicación real. Entonces, eso es un punto importantísimo, no dejarnos llevar por estos motivadores psicológicos, ¿no? Porque muchas de las veces, a veces nos dejamos llevar por la curiosidad, por el miedo, por el sentido de urgencia y no hacemos ese análisis adicional. Entonces, es importantísimo tomarnos un par de minutos para analizar qué es lo que nos están enviando, qué es lo que nos están solicitando y más que todo, quién lo está solicitando también. Eso es importantísimo. De otro lado, Paul, ¿qué decir de la inteligencia artificial como una herramienta hoy en día para la detección y respuesta a amenazas cibernéticas? Por supuesto, ese es un tema que el día de hoy es clave, desde todos los puntos de vista. La inteligencia artificial ha venido a ayudarnos en muchísimas áreas, ¿no? En el tema de procesamiento masivo de datos, en el tema de detección de amenazas como tal. Sin duda que la inteligencia artificial se ha venido incorporando en plataformas de seguridad. ¿Con qué objetivo? Principalmente para tener una detección mucho más ágil y rápida de esas amenazas y por supuesto también tener temas de respuesta automatizada. Es decir, que cuando una organización recibe un ciberataque, a través de estas plataformas de seguridad que incluyen componentes de inteligencia artificial, se pueda tener una identificación y una contención automática de esa amenaza como tal. Ahí es importante indicar que sin duda nosotros estamos utilizando la inteligencia artificial para protegernos de los ciberataques. Los ciberdelincuentes también utilizan la inteligencia artificial para generar ataques mucho más efectivos, mucho más rápidos, que pueden llegar a afectar de una forma bastante grave a las organizaciones, incluso a nosotros como usuarios finales también. Pero ahora bien, si bien la inteligencia artificial, como decíamos, es utilizada hoy en día para hacer frente a estos ataques cibernéticos, de otro lado también tenemos a los atacantes, como se denomina, usando estas tecnologías para perfeccionar estas técnicas. Efectivamente. Podemos decir que hace algunos años muchos de estos ataques eran generados por cientos de personas en otros países con sistemas automatizados que necesitaban mucha inversión, muchos recursos para ser generados. El día de hoy, utilizando técnicas y utilizando herramientas o motores de inteligencia artificial, efectivamente, como lo comentaba hace un momento, muchos de estos ataques que se generaban de forma manual, el día de hoy se generan de forma completamente automática, completamente rápido, e incluso muchas de las plataformas que nosotros tenemos disponibles, como ChatGPT, por ejemplo, permitirían a un ciberdelincuente generar algún tipo de código o algún tipo de aplicación para generar algún tipo de ataque. Entonces, sin duda que, como lo decía, si bien es cierto, la inteligencia artificial nos está ayudando a muchísimas cosas, también es una herramienta utilizada por los ciberdelincuentes para generar este tipo de ataques automatizados, ataques silenciosos y por ende ataques mucho más efectivos también. Paul, para ir concluyendo, adicional a este tipo de herramientas, ¿qué decir sobre legislación, qué decir sobre normativa en el Ecuador para hacer frente a esta realidad? No, por supuesto. Bueno, de hecho, como bien lo sabemos, ya desde hace unos 3 años tenemos la Ley de Protección de Datos Personales. Eso ha sido una ley importantísima, por un lado, porque se permite regular el uso de los datos personales de nosotros, de los ecuatorianos. Entonces, por un lado está el hecho de que empresas o demás no pueden utilizar nuestros datos personales para campañas de marketing y para diferente tipo de comunicación, si no tienen nuestro consentimiento. Eso por un lado es un tema bastante interesante, pero sin duda esta ley lo que busca también es que las organizaciones que manejan nuestros datos personales implementen procesos, políticas y herramientas que permitan asegurar esos datos personales. Entonces, sin duda, estas nuevas leyes, las legislaciones a nivel de banca, a nivel de finanzas, incluso a nivel gubernamental, lo que buscan es subir ese nivel de seguridad en las organizaciones. ¿Para qué? Para proteger los datos de los usuarios finales, proteger los datos de los trabajadores y en general la información sensible como tal que maneja cada una de estas empresas. Entonces, sin duda que eso nos viene a ayudar muchísimo a fortalecer el tema de la ciberseguridad en el país. 6:36 a.m. Para concluir entonces, Paul, la recomendación a, de alguna forma, estar permanentemente informados a propósito de estos temas.
Completamente, siempre estar atentos, pero siempre revisando en canales oficiales. Como sabemos, en las redes sociales tenemos información de todo tipo, información que puede ser real, información que puede ser falsa, información que busca generar ese miedo en los usuarios y en las personas. Siempre apoyarnos en estos canales reales, en canales, por ejemplo, de fabricantes de seguridad, de entidades gubernamentales, de entidades del sector privado, que sean oficiales. Ahí sin duda que vamos a estar al día y nos va a permitir generar esa concientización para poder detectar primero y contener cualquier tipo de ataque, cualquier tipo de estafa que es bastante común y afecta mucho a la gente en el país. Correcto, Paul, con eso me quedo. Muchísimas gracias por el tiempo, por haber estado esta mañana con nosotros. Muchísimas gracias, que tengan un excelente día. Paul Nasimba, experto en seguridad de la información, hablando acerca del aumento de los ciberataques, sobre todo en el Ecuador, y los mecanismos para hacer frente a esta realidad. Son ya las 6 de la mañana con 38 minutos. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.